Doctor Carrillo, buenos días y gracias por atender a 6 AM. Muy buenos días, Gustavo, un saludo para usted, para todas las personas que lo acompañan en su mesa de trabajo y a todos los oyentes de Caracol. Usted se lo ha preguntado públicamente y es la gran inquietud que tenemos también todos. ¿Dónde está la plata que se robaron? Pues a ver, Gustavo, yo estoy haciendo en este momento, pues ha sido muy difícil tener certeza sobre la destinación de esos recursos por el mismo atraso, ese rezago tecnológico que hay en la unidad. Hay muchas cosas que, por ejemplo, se siguen haciendo en papel y bueno, digamos que yo lo he dicho muchas veces, el saqueo a los recursos de los colombianos no comenzó con Olmedo López. Olmedo López llegó, se acomodó, logró controlar muy rápidamente la entidad, eso hay que decirlo. La ONG es un poco un potro difícil de domar, pero Olmedo en cuestión de semanas ya estaba, como dicen, ejecutando, porque eso sí hay que decir que cualquiera podría pensar que Olmedo era un gran ejecutor, se chupó todo el presupuesto de este año 2024 en 2 meses, y así, lo mismo pasó con ese 1.4 billones de pesos que recibió de adición presupuestaria el año pasado. Entonces es difícil tener precisión sobre eso, ha sido un trabajo muy dispendioso, pues yo en la medida en que voy teniendo la información la voy haciendo pública, pero muchos de esos recursos pues seguramente están comprometidos en contratos oscuros que la Fiscalía está investigando además de oficio, ¿no? Doctor Carrillo, hacer ese enlace entre el Ministerio de Hacienda con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, cuando usted tiene a 2 funcionarios ahí metidos, por ejemplo, Jaime Ramírez Cobo, que era tan cercano a Carlos Ramón González y cercano a Laura Sarabia, y a María Alejandra Benavides directamente desde el Ministerio de Hacienda, ¿es posible sin que el presidente se dé cuenta? Yo creo que hay que recordar lo que ha dicho Olmedo López y ahí pues es importante entender cómo funciona ese diseño institucional. Olmedo López lo primero que dijo cuando decidió hablar después de un par de meses de silencio fue que le pedía disculpas al señor presidente y que el presidente no sabía de su actuar. Eso fue lo que dijo Olmedo López. Y pues si alguien quiere darle credibilidad a lo que dice Olmedo López, pues habría que darle credibilidad a todo lo que dice Olmedo López. Él dice que el presidente no sabía y resulta que el único jefe que tiene el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo es el presidente de la República. Eso está absolutamente claro en la ley. Entonces ahí hay una contradicción, porque si ahora el señor Olmedo López se quiere lavar las manos diciendo que es que a él los ministros le daban órdenes, pues yo me muero de la pena, pero al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, los ministros no le dan órdenes. O sea, el director no es un subordinado a los ministros, no hay una jerarquía superior de los ministros al director, y eso lo dice la ley, y Olmedo lo tenía perfectamente claro. Además, pues creo que hay un relato generalizado entre los ministros de que Olmedo ni siquiera le pasaba el teléfono a casi nadie, era una persona bien inaccesible. Sí, pero doctor Carrillo, es que posiblemente usted, que llegó a la entidad con unos ánimos muy distintos a los del señor López, evidentemente, no permite que nadie le haga recomendaciones contractuales. Pero después de lo revelado en las últimas 24 horas, parece más que evidente que el Ministerio de Hacienda, pues sí metió la mano. Y no solamente metió la mano, sino que además ordenó dónde, cómo, cuándo y a quién. Pues en realidad yo no puedo referirme a cosas a las que se tendrá que referir la justicia, pero también creo que es complejo que pues ante unos chats que entregan unos tipos que son unos confesos delincuentes, pues se le dé plena credibilidad sin tampoco escuchar a las otras partes. Yo, pues a ver, por lo que yo he conocido al ministro Bonilla, me ha parecido una persona decente, pues un señor profesor de la universidad que ha acompañado al presidente muchos años en su proyecto político, y creo que pues habría que escucharlo y ver qué tiene que decir. Él ha dicho a través de su cuenta de Twitter pues que se va a defender, que puede probar su inocencia, y pues yo realmente creo que va a poder hacerlo, pero pues eso ya lo determinará la justicia, ¿no? Pero ¿cómo darle credibilidad a unas cosas sí, a otras no? ¿Por qué no darle credibilidad a los chats? Ahora, si todos resultan falsos, pues obviamente todo se cae. Pero si los chats son verdaderos, el que se cae es un ministro. Claro, pero es que fíjese, Gustavo, por ejemplo, que la parte importante de los chats no está.
Entonces, en el relato, acuérdense que estos señores tienen unos abogados muy buenos. Entonces, en la parte en la que realmente está una orden directa de Bonilla, es la parte de la videollamada, donde solamente hay registro de una videollamada, pero no está la videollamada. En fin, o sea, digamos que yo no voy a hacer aquí análisis forenses de esos chats. Y sí, pues si se le da credibilidad a una parte, pues uno diría, hay que darle credibilidad a toda. Pero ¿qué pasa si estos señores, en busca de su principio de oportunidad, están diciendo medias verdades? Es algo muy complicado y tendrá que determinarlo la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Porque a mí lo que sí me preocupa es que estos señores hasta hoy no han devuelto un peso. Y es que estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos que se robaron. Y deberían empezar por decir, por ejemplo, cuáles son los contratos donde realmente hubo corrupción y que ellos estuvieron metidos, porque son contratos que hoy siguen andando. Entonces, la Fiscalía ha abierto investigaciones de oficio sobre otros contratos, por ejemplo, sobre Caregato, sobre algunas cosas de maquinaria amarilla, pero es que la operación de la unidad es gigantesca y estos personajes metieron la mano en todos lados. Entonces, por ejemplo, hasta que no haya certeza de cuáles son los contratos corruptos y que haya un pronunciamiento de las autoridades, no se pueden detener esos contratos de manera unilateral, porque pues terminaría siendo gravoso para el Estado. Entonces puede que haya muchos de esos contratistas que hoy siguen recibiendo pagos por contratos que fueron direccionados o que fueron amañados. Y gravísimo, contratos que podrían incluso no necesitarse, porque es que aquí se está hablando de alcaldes y esto pues es una advertencia, eso es un delito muy grave. Si un alcalde se puso de creativo a declarar la calamidad pública sin que exista, pues va a estar en un problema muy serio con la justicia. Sí, eso fue lo que pasó, por ejemplo, en Girón, donde está comprobado que no hubo ningún tipo de calamidad y aún así el alcalde decretó, o la alcaldesa más bien en ese momento decretó una emergencia para poder recibir esos recursos. Pero, director, yo le quiero preguntar, una de las denuncias de irregularidades que se habrían dado por parte del ministro Bonilla en este caso es haber aprobado el desembolso de recursos para proyectos específicos como el de Cotorra y los otros dos en Sucre que están aquí, pues que han sido reseñados por la prensa. Dicen los que saben de este tema que un ministro de Hacienda no puede aprobar estos desembolsos para proyectos específicos, que lo hace para partidas generales, por ejemplo, atención de fenómeno del niño. ¿Esto es así? ¿El ministro solamente tiene potestad para aprobar desembolsos a partidas generales y no a proyectos específicos? Hay varias cosas sobre eso. La unidad recibe un presupuesto del presupuesto general de la Nación, que por ejemplo este año fueron un poco más de 700.000 millones de pesos. Y que comprometieron estos personajes en cuestión de semanas. De hecho, casi todo lo comprometieron días antes de irse con los girones, ¿cierto? Con esos giros, con esos PICs que le mandaron a Uribia, a Corpurabá, a Corantioquia, a Girón Santander, en fin. Y pues ese presupuesto va una parte, 650.000 millones de pesos, al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. Y esto es importante aclararlo porque yo siento que muchas veces no se entiende cómo funciona la unidad. La unidad es la ejecutora, es la ordenadora del gasto del fondo. Y el fondo es una cuenta de ahorros. Al fondo pueden transferirse recursos adicionales en caso de que haya emergencia, y así es como está pensada. El año pasado pues hubo está el 2113, que es pues una calamidad nacional que seguramente es de ahí de donde salen los recursos adicionales, esas adiciones presupuestales que se hacen. Pero también hay otra cosa, y es que de acuerdo con la ley 2113, el Ministerio de Hacienda está obligado a garantizar los recursos de una calamidad. Digamos que toda esta discusión no se puede hacer sin revisar la declaratoria de calamidad nacional, porque en ese marco de la calamidad, digamos que, y aquí quiero referirme más que al pasado, al presente y al futuro inmediato, que es el fenómeno de la niña que se viene. A mí, pues por supuesto que todos estos escándalos de corrupción me preocupan muchísimo, pero se lo digo, me preocupa aún más lo que pueda pasar en este país dentro de 3 meses, cuando las montañas de Colombia empiecen a venirse abajo, como sucede cada vez que hay un fenómeno de la niña intenso,
como parece va a ser este. Doctor Carrillo, entendiendo obviamente la función que usted ha llegado a hacer y que yo creo que ha recibido el beneplácito general de todo el mundo, pero quiero preguntarle por algo en particular más allá de su gestión y lo que ha sido que nos consta es en beneficio de la institucionalidad. Ese buen concepto que usted tiene sobre el ministro de Hacienda, ese concepto positivo que nos acaba de señalar, ¿no pudiera derivar en un eventual impedimento a la hora de que se solicite la colaboración de la entidad a su cargo en lo que hace las investigaciones contra ese ministro? Pues, a ver, los ministros tienen un fuero. Si yo tengo que declararme impedido por ser compañero de gabinete del ministro, pues tendré que hacerlo. Eso pues tendré que consultarlo con los abogados, pero pues es que en términos generales yo tengo un buen concepto de las personas con las que trabajo. Creo que eso es absolutamente natural y pues yo no soy quien para juzgar al ministro, eso a mí no me corresponde. Yo entregaré toda la información que tenga que entregar, pues de hecho ya lo hemos hecho. Estos documentos que se han conocido últimamente están en manos de la Fiscalía hace ya unas semanas, porque pues en la medida en que a nosotros nos piden, nosotros lo entregamos. Y si alguien cometió un delito, si alguien cometió una falta, pues tiene que asumir una responsabilidad. Pero yo también creo que la posibilidad de que estos señores estén acusando a unos para proteger a otros también existe. Porque es que yo sí siento que aquí hay muchas cosas de las que no se habla. Hace un momento Diana hablaba de Girón. Poco se habla de Girón. Poco se viene a hablar. Estos señores poco, pero poco hablan de Uribia, ¿no? Del señor alcalde de Uribia y de ese municipio, pues que básicamente querían convertirlo como en otro Dubái, allá en el desierto, con toda la plata que le estaban mandando. Y de eso no hablan. Entonces a mí sí me parece muy extraño pues que ellos parecen ser muy estratégicos en lo que comparten y en lo que filtran. Doctor Carrillo, entiendo que usted dentro de 20 minutos tiene una rueda de prensa. ¿Es sobre esto o es fenómeno de la niña? No, es sobre el fenómeno de la niña, Gustavo, y de hecho es bastante importante porque vamos a hacer la presentación oficial del Plan Nacional de Preparación, Respuesta y Recuperación. En serio, lo que se viene para el país es grave. Estamos hablando de que podría haber hasta 900 municipios afectados. O sea, esto podría tener pérdidas, afectar a 500.000 de familias, 200.000 viviendas afectadas, en fin. O sea, es una situación realmente muy grave para la que nos venimos preparando como sistema. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, pues que coordina la unidad, pero donde están los distintos ministerios, los sectores, donde están las Fuerzas Armadas, pues viene trabajando para prepararse y responderle al país. Entonces, en este momento, pues estamos en una etapa de preparación para la respuesta y pues bueno, esa es la información que no solamente yo, sino los demás sectores, ambiente, agricultura, en fin, transporte, queremos compartir con el país. Espero que la rueda de prensa gire alrededor de esos temas y no alrededor de estos hechos lamentables. Prepárese, allá estará un periodista de Caracol Radio. Doctor Carrillo, muchísimas gracias, muy amable. No.